Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo B. Vamos a comentar las lecturas como ya es costumbre. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 53. Hoy leemos 2 versículos del cuarto canto del siervo del Señor. Son 4 cantos que aparecen en el segundo Isaías. Recuerden que Isaías son realmente 3 libros o 3 bloques de escritos unidos en un solo libro que conocemos como Isaías. Este es el segundo Isaías, lo que se conoce como el segundo Isaías. Y ahí se encuentran los cantos del siervo del Señor, así se les llama. Y hoy tomamos 2 versículos del cuarto canto, que es el último de ellos. Este canto presenta el triunfo y la exaltación del siervo por medio de su humillación, abandono y sufrimiento. El siervo toma como propias las enfermedades, dolores e incluso los pecados de los demás, para así librarlos de ellos y sanarlos. Es lo que se conoce como expiación vicaria. Hasta este momento en la tradición del pueblo de Israel, el dolor y el sufrimiento se consideraban un castigo por los pecados. Pero el siervo no padece por sus pecados, sino por los de los demás miembros del pueblo. Y lo hace asumiendo el sufrimiento libremente, es decir, como un sacrificio que logra la expiación. Así que es un sacrificio de expiación. Los versículos que leemos describen, con el lenguaje de las tradiciones patriarcales, por eso la referencia a la descendencia numerosa, a la larga vida, son maneras de expresar, ¿verdad?, los frutos positivos de tanto padecimiento que va a sufrir el siervo del Señor. El texto de hoy nos dice: lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Es decir, el siervo hará la voluntad de Dios y sacará adelante los planes de Dios según Dios los ha dispuesto. Por eso, dice, justificará, es decir, salvará a muchos. Recordemos que la expresión a muchos es una expresión semita que por oposición a uno, lo opuesto a muchos es uno, por lo tanto para nosotros el muchos es realmente todos. Jesús reveló en varias ocasiones su misión redentora como el siervo sufriente del canto de Isaías. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy le dice a los 12, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La expiación vicaria no tiene nada que ver con una supuesta sed de venganza de Dios, cuya cólera se aplaca con la muerte de su Hijo en sustitución de los pecadores. No, esto no es. A veces se escuchan estas cosas, pero esto no es. Esto sería contrario a la revelación de Dios como amor. Tampoco es correcto decir que la expiación es fruto del sufrimiento, como si el sufrimiento tuviera un valor en sí mismo. El Padre no quiso directamente ni el sufrimiento ni la muerte de su Hijo. El Padre, ¿qué hizo? Envió a su Hijo al mundo a mostrar con su vida lo que es el amor y a oponerse a cuanto en el hombre y en el mundo
es contrario al amor. La muerte de Cristo, del siervo del Señor, es consecuencia de su oposición frontal a los poderes que le impiden al hombre amar. El orgullo, el deseo de poder, la avaricia, los egoísmos, el odio, los miedos. Jesús permanece fiel, amando hasta la muerte, sin sucumbir a ninguno de estos poderes. Decimos que Cristo expía los pecados. ¿Por qué? Porque con su fidelidad total a la voluntad de Dios, es decir, con un amor que incluso ofrece el perdón a los que lo matan, esa fidelidad de Cristo al amor repara la ruptura de la relación del hombre con Dios y de los hombres entre sí, que ha introducido la falta de amor o el desamor o todo el circuito de comportamientos humanos que son contrarios al amor y a los que Cristo se enfrenta con su fidelidad total a la voluntad de Dios, amando hasta la muerte. Entonces Cristo expía los pecados porque repara la ruptura que introduce el pecado en la relación del hombre con Dios y de los hombres entre sí. El apóstol y evangelista San Juan lo dirá de esta manera, una frase conocidísima, la cita del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que Cristo expía los pecados y Cristo también libera al hombre, es decir, lo redime o lo rescata, son sinónimos. Cristo libera, redime, rescata del pecado y de sus consecuencias que esclavizan al hombre y que le acarrean la muerte eterna, es decir, la vida sin Dios. Por eso Cristo es redentor, es liberador. La expresión rescatar va a aparecer en el Evangelio de hoy, en boca de Jesús, para describir su servicio a los hombres. En la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos que venimos leyendo, esta segunda lectura presupone el Evangelio. Hoy como que las tres lecturas van de la mano, siempre es la primera y el Evangelio, hoy también la segunda lectura se inserta en esta dinámica. Nos habla de un sumo sacerdote grande, Cristo obviamente, que ha expiado por nosotros y que gracias a Él podemos todos acercarnos con seguridad al trono de la gracia, es decir, a Dios. Nunca podremos poner nuestro dolor, aun cuando suframos por seguir a Cristo, al mismo nivel que el de Cristo. Solo Él es el sumo sacerdote que expía por todos. Solo Él ha atravesado el cielo y ha entrado en el santuario una vez para siempre con su sangre ante su Padre. Así nos dice la misma carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 12. El que nosotros podamos sufrir con Cristo es pura gracia, es don de Dios. Y esta nos da ante todo la seguridad de alcanzar misericordia y encontrar gracia por Él. Así que el hecho de que Cristo haya con su muerte, una vez para siempre, entrado, atravesado el cielo, es el lenguaje que utiliza la carta a los Hebreos, se nos da como pura gracia el poder hacer lo mismo, no nosotros, sino Cristo en nosotros. Y esto nos da esa seguridad de que si Él lo hizo, Él en nosotros lo puede volver a hacer. De hecho, lo va a hacer si no le ponemos trabas. Nos da la seguridad de alcanzar misericordia y encontrar gracia por Él. Bien, pasamos al Evangelio, que siempre es el plato fuerte. Hoy tenemos un relato muy conocido, pero interesantísimo y también una gran enseñanza para todos nosotros que queremos ser fieles a nuestra vivencia de discípulos de Cristo, de cristianos. Nos encontramos con la petición de los hermanos Zebedeos, Santiago y Juan, y con la indignación de los otros 10. Los Zebedeos, ya sabemos, van y le piden a Jesús: oye,
este reino del que tú nos estás hablando, ese reino tuyo que está a punto de despuntar, nosotros queremos, concédenos, por favor, sentarnos en el reino a tu derecha y a tu izquierda, uno a cada lado. Es decir, nosotros queremos posiciones de privilegio, de poder y de honor en ese reino. Obviamente los otros 10 se indignan y tanto la petición descabellada como la indignación de los otros nos muestra que todavía los discípulos, en este punto en que nos encontramos, su manera de pensar sobre el poder y los honores es la manera de pensar del mundo. Que el mundo que busca los primeros puestos. ¿Para qué? Para tener más poder sobre los demás, para ser honrado y estimado más que los demás y para poder lograr hacer la voluntad de uno sin que se oponga a nadie, porque uno tiene el poder para silenciar o sacar del medio cualquier persona o situación que se oponga. Ese es el estilo del mundo, lo conocemos muy bien. ¿Cuántas veces nosotros no hemos entrado en esta dinámica del mundo que busca poder para salirse con la suya? Obviamente, esta petición en términos del reino de Dios es una total locura. La respuesta de Jesús es muy cortés. No sabéis lo que pedís. Están fuera de onda, ustedes no saben de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y su gloria sigue la dinámica opuesta. La dinámica opuesta a la manera de los reinos del mundo. La dinámica opuesta del reino de Dios es la que se verifica en la encarnación. El Todopoderoso va a mostrar su poder, no escalando el puesto de mando más alto sobre todos los humanos, sino escogiendo siempre el último puesto. Bueno, lo vemos desde el momento de la concepción, buscando una pobre, joven, doncella, frágil, indefensa, todavía estaba desposada pero no conviviendo con José, es decir, sujeta que en aquel momento, si José no acepta la embajada del ángel, pues la mataran a ella y con ella a su hijo que tenía en el vientre. Es decir, desde el primer momento el Todopoderoso manifiesta su poder, su omnipotencia en la fragilidad humana, escogiendo siempre el último puesto. Y desde ese momento, todo el tiempo, Jesús va a estar en esa dinámica, va a mostrar el poder, su omnipotencia, convirtiéndose en frágil, en débil, en último, en pobre, en siervo de Dios, como dicen los cánticos del libro de Isaías, siervo de Dios y siervo de los hombres, sufriendo las consecuencias de los pecados de los hombres, porque al hacerse humano, Cristo entra en la dinámica de la humanidad. Al hacerse hombre, todos nos hacemos solidarios de todo lo que afecta a la humanidad, incluyendo las consecuencias del pecado, tanto los pecados de los que nos rodean como los pecados más amplios. Pensemos, por ejemplo, en las estructuras de pecado del Imperio Romano, las estructuras de pecado a las que Cristo se tiene que someter, las estructuras de pecado, por ejemplo, del pueblo de Israel y la corrupción que había en el culto del templo, por ejemplo, en el comercio que se daba en el templo cuando Cristo expulsa a los mercaderes del templo. En fin, todo esto le toca simplemente por haberse hecho hombre. Así que Cristo sufre las consecuencias de los pecados de los hombres y siempre, en todo momento, va a estar oponiendo a este pecado su amor, que es el amor de Dios en él. Como dirá San Pablo en Romanos 12:21, Cristo va a estar venciendo toda su vida el mal a fuerza de bien. Comentemos brevemente la expresión beber el cáliz y bautizarse con el bautismo. Jesús le dice, obviamente les pregunta, ¿no?, a los zebedeos, después que le dice, esto es una locura lo que ustedes pretenden, ¿pueden ustedes beber el cáliz que yo he de beber? ¿Qué significa esto? Significa correr la misma suerte como consecuencia de su fidelidad a la voluntad del Padre. ¿Pueden ustedes bautizarse con el mismo bautismo que yo me voy a bautizar? Esta expresión se refiere a su muerte, es decir, como los zebedeos quieren los primeros puestos,
Jesús les pregunta si pueden, como Él, dar su vida hasta la muerte. Y les confirma que, en efecto, su respuesta afirmativa se dará. Ellos contestan enseguida, sí, podemos. Cristo les confirma, sí, pues perfecto, así será. Fíjense que con esto les está anunciando que Dios en ellos les va a capacitar. Ellos creo que no saben lo que están diciendo, pero Cristo les confirma. ¿Y esto qué significa? Nosotros que sí entendemos lo que está en juego. Significa que Dios en ellos les va a capacitar para el supremo testimonio de amar hasta dar la vida, como Cristo. Es el encontrar gracia para un auxilio oportuno, de que habla el autor de los Hebreos en el pasaje que hoy leemos como segunda lectura. La gracia de Dios va a estar con ellos y ellos van a ser capaces de dar el supremo testimonio de amar hasta dar la vida como Cristo. Si estos hermanitos hubieran entendido entonces bien las cosas, se hubieran alegrado enormemente de haber recibido de boca de Cristo la seguridad de la vida eterna, en lugar de los primeros puestos, sentarse a mi derecha o a mi izquierda, que ambicionaban, pensando que el reino de Dios sería como los reinos de este mundo. Jesús hace una observación y dice, los jefes de los pueblos y los grandes los tiranizan y oprimen. La lógica de un mundo en el que Dios no está presente amando por medio de sus criaturas degenera en tiranía y opresión. Eso es lo que está diciendo Cristo. El mundo sin Dios, los jefes y los grandes acaban tiranizando y oprimiendo cuando Dios no está presente. Esto lo experimentó Jesucristo en primera persona toda su vida. Jesús, el siervo sufriente de Dios, quien no haciendo otra cosa que amar, fue rechazado, torturado y crucificado. Porque donde no se busca servir, donde no se busca el bien de los demás, sobre todo de los más débiles y de los que no se pueden valer por sí mismos, como los niños de los que hablábamos en domingos anteriores y que Jesús nos puso de ejemplo, donde no se busca servir y buscar el bien de los demás, se acaba sirviéndose uno de los otros. Donde la autoridad no se vive como servicio, se convierte en dominio. Jesús clarísimamente, tajantemente dice, no será así entre vosotros. Y esto se lo dice a los 12 y nos lo dice a ti y a mí, a todos los cristianos de todos los tiempos. Entre ustedes no será como en el mundo, utilizar a los demás para servirse de ellos. Al contrario, ustedes van a ser siervos, ustedes van a servir, no a servirse de los demás. Es un buen momento para que cada uno de nosotros, al hilo de este evangelio y de esta lectura tan rica en contenido y sobre todo tan relevante, porque esto siempre será actual, revisemos cómo estamos viviendo la autoridad que desempeñamos, donde sea, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en el seguimiento de Cristo, que vino a servir y a dar su vida? Porque seguir a Cristo no es portarse bien, no es como algunos piensan, yo no robo y no mato, voy a misa, yo soy un cristiano ejemplar. No. Seguir a Cristo, hombre, gracias a Dios que no roban ni matan y que van a la misa, ¿verdad? Eso no es algo despreciable, pero eso no es sinónimo de un cristiano convencido y pleno. No. El cristiano pleno es el que, como Cristo, da su vida para servir. Esto no es simplemente para los sacerdotes y para el Papa y para los religiosos o los misioneros. No. Jesús se lo está diciendo a los 12 y en ellos se lo está diciendo a todos los cristianos y a toda la iglesia de todos los tiempos. Él ha venido a servir y a dar su vida. Y así tiene que ser entre ustedes. Entre ustedes quiere decir en la comunidad cristiana. Se nos invita y se nos llama a estar dispuestos a servir hasta dar la vida por los demás. Repito, es un buen día para examinarnos hasta dónde estamos sirviendo, porque es muy fácil caer en la zona de confort y limitarnos a las 3 o 4 cositas buenas que hacemos y a las 4, 5, 6 malas que no hacemos y decir, bueno, ya.
Ya yo estoy donde tengo que estar. Cuidado con esto, ¿verdad? Las palabras de Jesús son bien claras. Dice Jesús, el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Servidor, la palabra servidor es la negación de lo que el mundo considera grande. Así que Jesús está oponiendo servidor a grande. Dice, el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Y esclavo es la negación de lo que el mundo considera ser primero. Jesús pide de los 12 y de cada uno de nosotros, los cristianos, que neguemos la lógica del mundo, asumiendo libremente, como Él, ser servidores y esclavos de los demás, con las consecuencias que esto acarrea. Pues eso fue lo que Él hizo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El domingo pasado, Jesús nos previno sobre el peligro que supone el apego a las riquezas. Hoy nos previene sobre el apego al poder y a los honores. Ambos apegos hacen imposible vivir los valores del reino de Dios y recibir como don la vida divina, la vida eterna. El discípulo tiene que situarse justamente en los polos opuestos a estas dos lógicas del mundo. Tiene que situarse en la lógica de Jesús. Tiene que vivir la pobreza afectiva y efectiva, lo vimos el domingo pasado, que implica, entre otras cosas, la sobriedad en la posesión y el uso de los bienes, su cuidado diligente, el hacerlos producir, parábola de los talentos, y la generosidad al compartirlos. Y también el discípulo que quiere situarse en la lógica de Jesús, que quiere ser coherente en su discipulado, tiene que vivir el servicio. Ese es el mensaje de hoy, dando la vida por los demás. O sea, poniendo todo lo que es y tiene en función del bien de los demás. De manera especial, al ejercer la autoridad sobre los demás. Tiene que ser un servicio, tiene que buscar el bien de los demás, tiene que amar con esa autoridad. No resultar amable y decir sí a todo, no. Amar, que es distinto. Amar es buscar el bien del otro. Servir, ponerse al servicio del bien del otro, como hizo Cristo. Eso es amar. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, con todo lo que se es y tiene, en función del bien de los demás y sobre todo con la autoridad. En la espiritualidad de la corresponsabilidad, cuando hablamos de esto, lo decimos de esta manera. El discípulo cristiano vive amando a Dios y al prójimo con todo lo que es y lo que tiene. Hoy es un buen día para examinarnos, punto por punto, sobre todo las cosas que más salten a nuestra vida, a nuestra vista. ¿Qué cosas nos vienen rápido a la mente en las cuales estamos siendo egoístas, en las cuales no estamos realmente sirviendo a los demás, sino sirviéndonos de los demás? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.